En el corazón helado de Siberia, un cuerpo humano desafía las leyes del tiempo y de la muerte. Su nombre es Tashi Dorso Itigilov, monje, sabio, médico y quizá algo más. Hace casi un siglo, anunció que dejaría su cuerpo sin morir, y lo cumplió. Hoy permanece sentado en perfecta meditación, sin signos de descomposición, sin haber sido embalsamado. ¿Está muerto? ¿O simplemente aún no ha regresado? Su historia es uno de los misterios más inquietantes y reverentes de la era moderna, y apenas comienza. En el centro de una sala silenciosa, iluminada solo por la luz filtrada de una claraboya circular, reposa un cuerpo. Está sentado en perfecta posición de loto, los ojos cerrados con suavidad, las manos apoyadas en los muslos, el rostro sereno, casi presente. No es una estatua ni una figura de cera, es un ser humano. Su piel no está seca. Su túnica conserva los tonos antiguos del rojo y del oro. Y lo más desconcertante, no huele a muerte. No hay rastro de descomposición. Los científicos lo llaman anomalía biológica. Los fieles, milagro viviente. Pero quienes conocen la historia lo llaman por su verdadero nombre, el lama que cruzó la muerte sin morir. Para entender este misterio, hay que retroceder 170 años, a una aldea remota bañada por las nieblas del lago Baikal, en las tierras eternamente frías de la Siberia oriental. Allí nació un niño distinto a todos los demás. Tashi Dorso Itigilov vino al mundo en 1852, en una familia buriata humilde, dedicada al pastoreo y a los rituales de la naturaleza. Los buriatos, de raíces mongólicas, eran herederos de una tradición espiritual que combinaba elementos del chamanismo ancestral con el budismo tibetano introducido 2 siglos antes. Desde los primeros días de su vida, aquel niño mostró señales que alteraron la percepción de los ancianos del poblado. No lloraba al nacer, no temía a los animales salvajes y miraba a los adultos como si ya supiera lo que iban a decir. Dormía en silencio absoluto, se despertaba con la salida exacta del sol y a menudo era encontrado hablando solo o en completo silencio, observando el viento con atención inmóvil. Su presencia parecía antigua. Cuando cumplió 16 años, tomó una decisión inesperada. Sin presión de sus padres ni ceremonia familiar, pidió ser llevado a Laninsky Datsan, un monasterio budista ubicado a varios días de camino. No pidió ropa. No se despidió con emoción. Solo dijo que su lugar estaba donde el alma no se distrae. En ese momento comenzó un viaje de transformación que lo llevaría a convertirse en el líder espiritual más enigmático del budismo ruso moderno. Pero el niño que partió ese día no lo hizo buscando poder ni reconocimiento. Su búsqueda era otra, una comprensión tan profunda del cuerpo y del alma que lo liberara incluso de la necesidad de morir. Los muros de Laninsky Datsan estaban hechos de piedra y madera, rodeados de estepas frías y vastas, donde el silencio no era ausencia de sonido, sino la respiración de la tierra. Fue en ese entorno que Itigilov comenzó su formación. Durante décadas estudió los sutras budistas, los principios de la medicina tibetana y los rituales esotéricos del Vajrayana, una rama profunda del budismo que enseña cómo disolver el ego, cómo reconocer la ilusión del tiempo y cómo guiar la conciencia más allá del cuerpo. Su vida transcurrió entre las sombras de las lámparas de manteca y el canto monótono de los mantras, entre hierbas sagradas y manuscritos antiguos traídos desde Lhasa, Katmandú o China. En ese entorno de retiro extremo, se volvió un maestro del control interior. Dominó prácticas respiratorias que permitían detener los latidos del corazón sin dañar el cuerpo. Comprendió cómo la mente crea enfermedad.
¿Y cómo puede curarla? No necesitaba imponerse con autoridad. Hablaba poco, pero su sola presencia generaba una calma honda. Su voz era pausada, como si cada palabra hubiera sido purificada por el silencio. Fue reconocido no solo como un sanador, sino como un sabio. Y así, en 1911, fue nombrado el 12º Ambo Lama, el más alto rango del budismo en Rusia. Su liderazgo coincidió con uno de los momentos más complejos de la historia rusa, la caída del zarismo y la llegada del régimen comunista. Durante esos años, no solo tradujo textos del tibetano al ruso y al buriato, también construyó puentes entre religiones, participando en reuniones con líderes cristianos y musulmanes, donde siempre hablaba de una misma idea, que el alma no tiene religión, solo caminos distintos para regresar al centro. Enseñaba que el cuerpo era una herramienta, no un obstáculo, que la materia, cuando se purifica a través del espíritu, deja de obedecer las leyes de la muerte. En sus palabras, el cuerpo no es prisión, sino recipiente de luz, y lo que está lleno de luz no se pudre. Su mensaje comenzaba a rozar lo impensable, y entonces la historia dio un giro. Con la llegada de la Revolución Rusa, muchos templos fueron saqueados, bibliotecas quemadas y monjes arrestados o ejecutados en nombre de la nueva razón atea. El gobierno bolchevique perseguía toda forma de espiritualidad organizada. Y sin embargo, Itigilov no fue detenido. Algunos decían que lo protegía su edad, otros que había desaparecido entre las montañas, pero entre sus discípulos más cercanos corría otro rumor, que se había retirado a un monasterio oculto, no para huir, sino para prepararse para el último acto. Se hablaba en voz baja de que el lama ya había empezado su tránsito hacia una forma de existencia distinta, que había alcanzado un estado de concentración tan profundo que podía reducir sus funciones vitales a voluntad, que ya no comía, solo respiraba esencias, que su cuerpo no dormía, solo meditaba. Nadie lo vio en público durante años, pero algunos discípulos afirmaban haberlo visitado en la penumbra de un santuario cerrado, donde el aire olía a madera seca, incienso y eternidad. Una frase comenzó a circular, anotada en un manuscrito guardado con recelo. Cuando regrese, no vendré caminando. Estaré donde me dejaron. Así concluye el primer capítulo. No como un prólogo a la muerte, sino como el comienzo de un experimento sagrado que desafiaría los límites de lo humano. El cuerpo de Dashi Dorso Itigilov aún no había sido sellado en cedro, ni ocultado bajo tierra, pero su alma ya había cruzado el umbral, y el mundo, sin saberlo, se acercaba al momento en que la vida dejaría de ser sinónimo de respiración y la muerte de ausencia. Año 1927. En medio del viento helado de Buriatia, bajo un cielo gris que parecía detener el tiempo, un rumor comenzaba a recorrer los pasillos de un templo oculto entre las montañas. El lama Itigilov había convocado a sus discípulos más cercanos. No había ceremonia anunciada, no había fecha religiosa señalada, solo una orden breve, firme y extraña. Reúnanse conmigo hoy, todo está listo. Aquel llamado no fue comprendido al principio. Los discípulos creyeron que se trataba de una enseñanza más, tal vez un retiro, o una de sus famosas lecciones sobre la impermanencia. Pero al llegar a su celda, lo encontraron ya vestido con sus túnicas ceremoniales, seda roja bordada con hilos de oro, un manto púrpura sobre los hombros, y en el centro del pecho, un pequeño medallón con el símbolo del Om. El incienso ardía. El cuenco tibetano vibraba aún por un golpe reciente. El lama estaba sentado, en silencio, sobre un cojín de meditación.
Con voz grave, serena, sin emoción, les habló. Mi tiempo ha llegado. Estoy listo para entrar en la última meditación. No moriré, solo dejaré el cuerpo en quietud. Lo encontrarán tal como lo dejo ahora. Revisen mi estado en 30, 50 y 75 años. Luego hizo una pausa. Nadie osó interrumpirlo. No parecía una despedida, sino una afirmación, como si lo inevitable fuera una elección, y él ya hubiera dado el paso antes de pronunciarlo. Cerró los ojos. Su respiración se hizo más lenta, hasta desaparecer. No hubo jadeo, ni estertor, ni caída del cuerpo. Solo silencio, profundo, insondable, como si la vida misma hubiese optado por detenerse en contemplación. Los discípulos estaban desconcertados. Sabían que su maestro era distinto. Habían sido testigos de su sabiduría, de su resistencia física más allá de lo natural, de su dominio de la mente sobre la carne. Pero esto era otra cosa. El cuerpo del lama no se desplomó, ni se enfrió de inmediato. Su piel no palideció. Ningún rigor mortis se hizo presente. Seguía allí, sentado en loto, como si meditara, como si pudiera abrir los ojos en cualquier momento. Cumpliendo su voluntad, los monjes lo prepararon. No lo lavaron, no lo acostaron, no lo amortajaron. Lo envolvieron con respeto en telas sagradas, rodearon su figura con hierbas secas de poder ritual, lo colocaron, sin alterar su postura, en un ataúd de cedro rojo, especialmente preparado años atrás, y lo sellaron en una cámara de piedra, enterrada en lo profundo del templo de Kuke-Zurken. No hubo funerales, no hubo campanas. La persecución religiosa ya había alcanzado su auge, y mostrar al líder espiritual de toda una región podría significar la destrucción del templo entero. Así que el secreto fue absoluto. Solo unos pocos sabían el lugar exacto. Se tapió la entrada, se borraron los registros, se sellaron las bocas con votos de silencio. Desde entonces, Dashi Dorso y Tigilov quedó suspendido en la oscuridad. No como un cadáver, sino como un maestro en pausa. En los años siguientes, el régimen soviético intensificó su lucha contra toda expresión de fe. Monasterios fueron demolidos, monjes deportados, textos quemados. Y sin embargo, la leyenda de Itigilov persistía como un eco, como un susurro transmitido de oído a oído. Él no ha muerto, está meditando. En 1955, cuando el fervor de la represión había menguado, un grupo reducido de monjes se atrevió a abrir la cámara. Querían comprobar si lo que se decía era verdad. Lo que encontraron los hizo jurar silencio absoluto. El cuerpo seguía allí, sin descomposición. La piel aún suave, la postura intacta. Era como si el tiempo lo hubiese olvidado. Poco después de su partida, comenzaron a circular versiones de una profecía. El mismo Itigilov, en sus últimos años, había hablado de 3 fechas. Revisen mi estado en 30, 50 y 75 años. No había explicado por qué. Solo había insistido en que no sería un cuerpo muerto. Me encontrarán como ahora. No me he ido. Aquella frase, que parecía un símbolo o una metáfora, comenzó a adquirir un peso inquietante. A los 30 años de su meditación final, algunos discípulos fieles acudieron en secreto, confirmaron lo imposible y volvieron a sellar la tumba. A los 50 años, otros lo hicieron. Volvieron a encontrarlo igual. En ambos casos, por temor al Estado, no lo informaron oficialmente. Solo en el año 2002, 75 años después del inicio de su última meditación, los líderes del budismo en Buriatia decidieron exhumarlo de manera pública. Contaban ya con cierta libertad religiosa y sabían que el mundo debía ver lo que ellos llevaban décadas callando.
Aquella decisión marcaría el inicio de uno de los capítulos más enigmáticos de la historia espiritual moderna. Un cuerpo humano, enterrado sin técnicas de conservación, sin químicos, sin frío ni vendajes, reaparecería intacto, sentado, en calma, en silencio, pero presente, como si esperara, como si aún habitara entre nosotros. El lama había prometido que regresaría, y lo haría no con palabras ni milagros, sino con su cuerpo intacto como testigo. El capítulo cierra con una certeza inquietante. No todos los muertos están ausentes. 10 de septiembre de 2002. El amanecer en las estepas de Buriatia llegó cubierto de una neblina espesa, como si la tierra respirara en silencio lo que estaba por suceder. No era un día cualquiera. En el calendario budista, esa jornada marcaba una alineación favorable de energías espirituales, un momento exacto señalado por el propio Itigilov, 75 años atrás. Monjes veteranos, jóvenes novicios, lamas superiores, líderes religiosos y hasta un grupo de científicos forenses se reunieron frente a la antigua cámara de piedra, aquella que había permanecido sellada durante casi un siglo, guardando en su interior uno de los secretos más profundos del budismo moderno. Nadie hablaba. Solo se escuchaban los pasos sobre la tierra congelada, el murmullo lejano de los mantras y el roce de las túnicas ceremoniales con el viento. La tensión era casi insoportable. Cada gesto era lento, reverente, como si se caminara hacia el centro mismo de un misterio ancestral. Los monjes recitaron las últimas oraciones en tibetano y buriato. Se colocaron ofrendas de arroz, manteca, incienso y flores secas frente a la entrada de piedra. Cuando finalmente se retiraron los sellos de barro endurecido, se despejó la tierra acumulada y se descubrió el antiguo ataúd de cedro. Todos contuvieron la respiración. Aquel objeto, tallado a mano con símbolos rituales, reposaba intacto en un ambiente seco, sin rastro de humedad, insectos ni descomposición natural. Era como si el tiempo hubiese respetado aquel lugar, o como si hubiese sido expulsado de él. La tapa del ataúd fue retirada lentamente, y lo que apareció dentro dejó sin palabras a todos los presentes. Allí estaba, sentado en perfecta posición de loto, el cuerpo de Dashi Dorso Itigilov se mantenía erguido, sereno, imperturbable. Sus manos descansaban sobre las rodillas, con los dedos levemente curvados, como si en cualquier momento pudiera cambiar de mudra. Los ojos cerrados con suavidad, sin signos de presión post-mortem, como si durmiera. Su piel mostraba un tono natural, sin manchas, sin el color ceniza de los cuerpos sin vida. Las mejillas levemente rosadas, las pestañas aún visibles, las uñas intactas, las túnicas, aunque antiguas, mantenían su forma y color. No había mal olor, no había signos de descomposición, ni de embalsamamiento, no se detectaron rastros de formol, ni vendajes, ni sustancias de conservación. Era en toda regla un cuerpo incorrupto. Pero más allá de eso, era una presencia, no un cadáver, no una momia. Era otra cosa, un estado intermedio, un umbral visible. Los científicos invitados comenzaron a tomar registros con cautela. Tomaron la temperatura del entorno, midieron la humedad, evaluaron la densidad del aire. Luego, con guantes de seda, realizaron pruebas no invasivas. El brazo derecho del lama fue alzado lentamente y, para asombro de todos, ofreció una ligera resistencia, como si aún tuviera tonicidad muscular. La piel, al tacto, era suave, no reseca, no quebradiza. Se podía hundir ligeramente bajo el dedo y luego volvía a su forma. Era un tipo de conservación jamás visto. No era momificación, ni congelación, ni embalsamamiento químico. Las radiografías preliminares mostraron que los órganos internos permanecían en su lugar. El cuerpo mantenía un peso coherente con una persona viva.
no estaba hueco, no estaba vacío. En un entorno donde el frío, la humedad o los microorganismos habrían destruido cualquier materia orgánica en menos de un año. El cuerpo del lama llevaba 75 en la penumbra, sin romperse, sin cambiar, como si el tiempo hubiese decidido detenerse a sus pies. Cuando los monjes más antiguos se acercaron al cuerpo de su maestro, no lo hicieron como quien rinde homenaje a un difunto. Lo hicieron como quien saluda a un maestro presente. Algunos rompieron en llanto silencioso. Otros se postraron en el suelo, tocando con la frente la base del altar improvisado. Uno de ellos, visiblemente conmovido, declaró en voz baja: «No hemos abierto un ataúd, hemos abierto una puerta». Para ellos no era una reliquia, ni un objeto sagrado estático. Era la prueba viva de lo que los sutras enseñan desde hace siglos, que la mente, si es lo bastante pura, puede dominar la materia, que el cuerpo es un vehículo, no un límite, que la muerte, para algunos, es solo una curva más en el sendero de la conciencia. Ese mismo día, el término Tukdam comenzó a circular entre los asistentes. Es un estado espiritual descrito en los textos del budismo tibetano más esotérico. Se dice que un maestro realizado, al morir, puede entrar voluntariamente en una meditación tan profunda que su alma no abandona el cuerpo del todo. El cuerpo entonces no se corrompe, permanece como un faro de quietud entre mundos. Para muchos lamas presentes no había duda. Itigilov había alcanzado el Tukdam. No había muerto. Solo había ralentizado su tránsito. Había suspendido su viaje por voluntad propia. Y ahora, su cuerpo estaba allí, como una pregunta viva para el mundo moderno, para la ciencia, para la fe. El capítulo termina con una imagen que aún hoy sigue presente. La urna de cristal sellada en el monasterio de Ivoljinsky, donde descansa el cuerpo del lama. Frente a él, velas encendidas, flores secas, oraciones en murmullos, y ojos que no buscan milagros, sino respuestas, porque Dashi Dorso y Tigilov no volvió caminando, volvió sentado, en silencio, y con ello desafió todo lo que creíamos entender sobre la vida y sobre lo que viene después. Frente a la urna de cristal que guarda el cuerpo de Dashi Dorso y Tigilov, científicos de diversas disciplinas se han detenido durante años con un objetivo común: comprender lo incomprensible. Algunos llegan con la mirada del médico forense, otros con los instrumentos de la biología celular, y otros más con el escepticismo metódico de la ciencia dura. Pero todos, sin excepción, se ven enfrentados a un hecho que resiste las explicaciones simples. Un cuerpo humano, sin intervención externa documentada, que ha permanecido intacto durante 3/4 de siglo. La pregunta que flota en cada sala donde se revisan sus datos no es sólo ¿cómo?, sino ¿por qué no lo entendemos aún? Este no es un misterio romántico, es un desafío directo al paradigma científico moderno. Los primeros análisis se enfocaron en las condiciones ambientales. Se esperaba encontrar un entorno hermético, sellado al oxígeno, con una temperatura estable y libre de microorganismos, como sucede en casos de momificación natural. Pero la cripta en la que descansaba el lama no cumplía con esas condiciones. No tenía ventilación controlada, ni aislamiento térmico, ni aplicación de resinas o sales. Y sin embargo, ni la humedad de Buriatia ni los ciclos estacionales afectaron el cuerpo. El espacio era de piedra, madera de cedro y silencio. Eso era todo. En segundo lugar, los expertos forenses analizaron el cuerpo en sí: su piel, su peso, su densidad muscular. Un cadáver, tras semanas, pierde tonicidad, colapsa internamente, genera gases, olores,
y entra en descomposición celular irreversible. En el caso de Itigilov, las articulaciones se movían con fluidez controlada. La piel podía ser presionada. No había hundimientos torácicos. No había evidencias de deshidratación extrema. Las uñas, pestañas y cabello seguían presentes. Un análisis más detallado, mediante escaneos no invasivos, mostró órganos internos aún en su lugar. El peso del cuerpo correspondía al de un hombre adulto, no a una estructura seca o vacía. Todos estos hallazgos fueron catalogados, pero ninguno ofreció una explicación unificada. Los informes médicos fueron reservados, muchos sin difusión pública, con una conclusión repetida. Anomalía sin precedentes. No se encuentran elementos explicativos con base en procesos naturales conocidos. Incluso los intentos de justificar el fenómeno desde una dieta excepcional, con hierbas purificadoras, o una rutina de respiración intensa que alcalinizara el cuerpo antes de la muerte, fueron insuficientes. Tales prácticas pueden retrasar algunos procesos, pero no eliminarlos. Los monjes, por su parte, ofrecieron una clave que la ciencia no supo cómo registrar. Durante años, Itigilov practicó un tipo de meditación avanzada que buscaba la disolución progresiva del ego corporal. Según sus enseñanzas, el cuerpo debía dejar de considerarse un objeto sujeto a la decadencia y ser tratado como un canal sagrado moldeado por la mente. La tensión entre ciencia y espiritualidad no se resolvió con datos, sino que se amplificó. A cada nuevo estudio que descartaba embalsamamiento, aparecía una nueva pregunta sin respuesta. ¿Cómo se conservó la pigmentación de su piel? ¿Por qué no se desarrollaron bacterias? ¿Cómo es que el cuerpo, incluso ahora, mantiene su volumen, su forma, su serenidad física? La ciencia no lo negaba, pero tampoco podía afirmarlo. Era como si el cuerpo de Itigilov estuviera más allá de sus instrumentos, como si respondiera a una lógica distinta. En medio de estos interrogantes, los lamas ofrecieron su interpretación, el Tukdam, no como una metáfora, sino como una realidad concreta. El lama no había muerto en sentido estricto, solo había cambiado de estado. Su conciencia, afirmaban, no había abandonado el cuerpo, sino que permanecía en una forma de meditación suspendida. Este estado, según los textos más esotéricos del budismo tibetano, solo puede ser alcanzado por unos pocos en toda una era, y cuando se logra, el cuerpo deja de ser solo materia, se vuelve símbolo, herramienta y presencia. El capítulo se cierra con una escena silenciosa. Un científico occidental, frente a la urna, toma apuntes sin saber qué escribir. Detrás de él, un lama murmura un mantra. Ambos observan al mismo cuerpo, pero desde realidades distintas, y entre ellos, en el centro, el cuerpo inmóvil de Itigilov parece contener todas las respuestas, y al mismo tiempo, el misterio intacto. Porque en este caso, la ciencia no se enfrenta a un mito, sino a una evidencia que aún no sabe cómo nombrar. En las tierras vastas y sagradas de Buriatia, donde el silencio de las montañas dialoga con el viento de las estepas, se levanta el monasterio de Ivoljinsky Datsan. Allí, protegido por muros pintados de rojo y oro, se encuentra el cuerpo de Dashi Dorsho Itigilov, expuesto dentro de una urna de cristal como si el tiempo no le afectara. No hay aparatos sofisticados preservándolo, ni gases especiales, ni vitrinas climatizadas. Solo una caja transparente, un manto de silencio y una fila interminable de peregrinos que llegan desde los rincones más remotos de Asia y Rusia. Algunos se arrodillan, otros lloran sin saber por qué. Y todos repiten lo mismo. No es como ver un cuerpo, es como ser visto por él. Desde su regreso en 2002, Itigilov no ha sido considerado un cadáver, sino una presencia viva, un maestro que,
sin hablar, sigue enseñando. No con palabras, sino con su inmovilidad perfecta. Con el paso de los años, la figura de Itigilov se ha transformado en algo más que un fenómeno espiritual o un caso médico inexplicado. Para miles de fieles, es un símbolo de trascendencia, un Buda viviente cuya conciencia sigue presente en el plano material. Durante los días festivos del calendario budista, como el Chagāan Sar o el aniversario de Buda, su urna es abierta al público y el cuerpo puede ser contemplado directamente. Los monjes se encargan del ritual, limpiando suavemente el cristal, recitando mantras en voz baja y dirigiendo las plegarias colectivas. No hará cánticos estruendosos, ni ofrendas excesivas, solo una reverencia contenida que se transmite con la respiración. Algunos peregrinos aseguran que, al acercarse, sienten una ráfaga de calor en el rostro. Otros relatan sueños en los que el lama aparece, sin hablar, pero con la mirada penetrante de quien ya lo ha comprendido todo. Y hay quienes, sin intención de buscar milagros, han salido del templo con la sensación inexplicable de haber dejado allí un peso invisible que los acompañaba por años. Pero el fenómeno va más allá de lo emocional. Monjes residentes del monasterio han reportado cambios sutiles en el cuerpo del lama durante determinadas fechas. En días de meditación colectiva intensa, han observado una ligera transpiración en la frente, un leve oscurecimiento de la túnica, incluso una tonalidad distinta en la piel, como si respondiera a la energía del entorno. No son hechos documentados con instrumentos científicos, sino registrados a través de la observación constante y del respeto devoto. A ojos del mundo exterior, esto podría parecer sugestión, pero para quienes han vivido toda su vida bajo la sombra de Itigilov, estas manifestaciones no son prodigios, son recordatorios. Él sigue aquí, vigilante, silencioso, despierto más allá del tiempo. La pregunta que flota sobre cada oración dirigida al lama no es si está muerto o vivo, sino ¿qué significa realmente vivir? Su cuerpo ha dejado de ser un objeto de análisis para convertirse en un punto de encuentro entre lo visible y lo invisible, entre la carne que no se pudre y el alma que no parte. Los monjes ya no lo ven como una reliquia, sino como un testigo activo. No hablan con él, pero lo escuchan en la quietud. No esperan milagros, pero aceptan su mirada como guía. Y entre los científicos que continúan visitando Ivolginsky Datsan, muchos han regresado sin nuevos datos, pero con una certeza íntima y desconcertante. No se trató solo de una anomalía biológica. Se trató de una elección espiritual, de una voluntad consciente que trascendió lo humano. El capítulo culmina con una escena en penumbra. La sala del templo está vacía. El cuerpo de Itigilov reposa, como siempre, en posición de loto. Un cuenco tibetano vibra a lo lejos, extendiendo su sonido como un eco antiguo. La cámara permanece inmóvil, pero el espectador siente que algo que no puede verse, está ocurriendo. Una voz en off cierra con una frase inscrita en uno de los muros del monasterio. El lama no quiso ser adorado. Solo quiso que lo encontraran donde lo dejó, sentado, esperando, vivo, en otro lenguaje.